¿Le gustan las historias de mar? Son grandes historias. Y por sobre todas las leyendas de mar, hay una que es popular y que está en la mente de las personas desde hace muchísimo tiempo. La leyenda del holandés errante. Seguramente la ha escuchado usted. El término correcto sería el holandés volador, ya que en inglés, el término que se usa para describirle es Flying Dutchman, excepto que en el latino se utiliza holandés errante. Pero ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Qué puede haber detrás de un mito que data de hace 400 años? ¿Por qué no me acompaña? Echémosle un vistazo. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La leyenda del holandés errante comienza muy atrás en el tiempo, en una época en la que realmente era difícil ser marino, y sobre todo marino de largo alcance. Hubo un tiempo en el que los holandeses, los Países Bajos, dominaban en la región sur del Pacífico, Indonesia, en la región que ellos llamaban las Indias Orientales, Indias Holandesas Orientales. Esta región rica en todo tipo de productos, especias, era un territorio que suministraba valiosos productos a la Europa del Norte. Y claro, había que llevarlos. El problema para llevar estos productos y estas riquezas desde aquellos territorios hasta el norte de Europa era que no existía tal cosa como un canal de Suez. Por lo que los marinos tenían que navegar desde aquellos países al norte, Dinamarca, Noruega, Holanda, Inglaterra, comenzaban a descender por el Atlántico y las complicadas aguas, por ejemplo, del Mar de la Muerte, el Mar de Galicia, cruzar entre territorio europeo y las islas británicas, seguir navegando en dirección al sur, bordeando los territorios de Portugal y después entrar a la compleja región de la costa africana. De ahí, seguir poco a poco bajando. Conforme se desciende, se va llegando a la parte más sur del África, en donde se encuentra el territorio problemático del Cabo de Buena Esperanza, y después Cabo Agujas, y de ahí a navegar al Índico hasta llegar a la región de las Indias Orientales Holandesas. El problema de esta ruta es que prácticamente a lo largo de toda la ruta había dificultades terribles para navegar. Desde el propio cruce en el Canal de la Mancha, con las tormentosas aguas para llegar después a la región francesa, a la región portuguesa, mares complejos. Pero algo había en especial que hacía peligroso el Cabo de Buena Esperanza. Originalmente le llamaban Cabo Tormentas. Eso le da una idea del riesgo que significaba navegar por ahí, por una razón meteorológica muy sencilla. Entre Cabo Agujas y el Cabo de Buena Esperanza se da el choque de las corrientes marinas del Índico Sur y del Atlántico Sur. El Atlántico Sur, particularmente frío con las aguas cálidas que bajan del Índico, de pronto chocan y se regresan en sus respectivas direcciones. Por los cambios climáticos hay corrientes fuertes y con frecuencia una tormenta, una galera, puede surgir en cualquier momento y de forma muy rápida. Esta zona era especialmente temida por los navegantes antiguos, sobre todo en la época de los barcos a vela, que dependían estrictamente del empuje del viento. Y eso significaba que si el viento era especialmente fuerte, el barco la pasaría muy mal, pero si el viento era particularmente ligero, el barco se quedaría estancado durante semanas o el tiempo que requiriera para que volviera a soplar el viento. Estos barcos, además, no eran especialmente grandes. Los barcos del siglo XVI, 1500 y pico, principios del XVII, eran barcos de unas 500 o 600 toneladas.
muy frágiles comparativamente, construidos todos ellos en madera, y al llegar a esta zona tenían que enfrentar lo que Dios les mandara, porque a diferencia de un barco de vapor, el marino del barco de vela tiene que saber cómo girar sus velas, cuáles levantar, cuáles no, para poder tener su embarcación al viento y que lo empuje. Pero si hay una tormenta, además tiene que enfrentar el oleaje terrible, y en medio de aquellos mares tormentosos, navegando en una cáscara de nuez con velas, debe de haber sido toda una aventura. Pero había entre todos ellos, según cuenta la leyenda, un campeón. Su nombre era Cornelius Vanderdecken. Vanderdecken era un sujeto al que todo el mundo le sentía un gran respeto. Y un gran respeto porque era conocido entre todos como el holandés volador, Flying Dutchman, el hombre que podía recorrer la trayectoria desde los países del norte en Europa hasta las regiones más remotas allá en Batavia, la actual Yakarta, en Indonesia, y de regreso. Este hombre Cornelius Vanderdecken era respetado generalmente por los otros capitanes de navío, pero por las tripulaciones era particularmente temido, porque no había nadie que lo parara. Si Vanderdecken decía vamos a seguir con todo y la tormenta, no importaba, y él seguía con todo y la tormenta, y ay de aquel que intentase decirle cómo navegar su barco, porque podría considerarlo como un motín y ejecutarlo de inmediato. Se sabe que Vanderdecken no sentía ningún respeto por la vida de nadie, y si un marino enfermaba en medio del mar, no desviaría su barco una milla para tratar de salvarlo, así fuera que estuviera muy cerca de alguna isla habitada donde podía ir y dejarlo para que lo atendieran. No lo hacía. Seguiría navegando, porque él tenía que llegar siempre. Según cuenta la leyenda, en algún momento es posible que entre 1690 y 1700, en ese periodo de tiempo se ubica, Cornelius Vanderdecken recibe una de tantas consignas: navegar hacia el Cabo de Buena Esperanza, trasladarse hasta Batavia, cargar provisiones allá y productos de las regiones del Pacífico Sur y volver a los territorios de los Países Bajos. El viaje de ida no tiene problema. Como es su costumbre, navega a plena vela, a toda velocidad, hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza, Cabo Agujas, y de ahí, en dirección a Batavia. De regreso el barco viene cargado, muy pesado, y apenas cruzar el Cabo de Agujas, la tripulación comienza a darse cuenta que hay problemas, porque hay un viento en contra, oleaje y una tormenta que se está cerniendo sobre de ellos. Nerviosos, piden al capitán que desvíe su ruta y que entre a la bahía de la Tabla, o la bahía de la Mesa, como le llaman los ingleses, Table Bay, que es la actual bahía de Ciudad del Cabo. Pero él se niega. En ese lugar, en la bahía, podrá anclar unos días a la espera de que pasen las tormentas y volverá a navegar tranquilamente. Era algo que habitualmente hacían todos los capitanes. Si al pasar Cabo Agujas te tocaba mal clima, te metías a la bahía, anclabas y esperabas. Cuando pasara el mal tiempo, liberabas anclas, tomabas viento y volvías a remontarte al norte. Pero Vanderdecken sabe que esta tormenta está iniciando y que puede durar varias semanas, lo que retrasará el viaje, según se cuenta la leyenda. Puesto que ninguno sobrevivió para contar lo que realmente haya ocurrido, Vanderdecken, al enfrentar la tormenta y notar que su barco no avanzaba por el viento en contra, lejos de buscar salir hacia la bahía, intentó seguir de frente. Pero para ello maldijo al cielo, y sacando una pistola disparó contra las nubes, en las que supuestamente veía la cara del mismísimo Señor, al que retó de forma grosera, insinuando que ni Dios lo detendría de seguir su camino. Pero según cuenta la leyenda, apenas lograr decir esas palabras, el barco de Vanderdecken dio la vuelta y se hundió, llevándose consigo a toda la tripulación y al propio capitán. Sin embargo, a pesar de que el barco se había hundido y se había ido al fondo del mar con todos, el navío volvería a la superficie, y Vanderdecken, al mando de su barco solitario,
navegaría hasta el final de los tiempos, condenado a nunca poder llegar a su destino, por haber retado al cielo. La historia además cuenta que Van der Decken ha navegado durante siglos, buscando un capitán que quiera tomar una carta. La carta que lleva en la mano es una carta pidiendo perdón, y busca algún capitán de navío que tenga el valor suficiente para acercarse, tomar la carta y liberarlo de su maldición, para que pueda descansar, para que pueda llegar a tierra, para que pueda dejar de navegar esas mismas aguas una y otra vez. ¿No? Contrario a lo que dice la película esa tan famosa del pirata borrachín, la realidad es que el holandés errante no aparece en el Caribe. No, señor. The Flying Dutchman es un espectro de mar que se ha visto generalmente en la zona cercana a las aguas del Cabo de Buena Esperanza, entre Cabo Agujas y la vuelta hacia el norte. Hay quienes aseguran que se ha llegado a ver hasta territorios muy al norte en Islandia, pero muy probablemente no sea cierto, puesto que la gran mayoría de los avistamientos reportados han sido en la zona del sur, entre Australia y la parte baja de África, en donde, según se cuenta, de cuando en cuando es visto aquel velero, aquel barco. Con el paso del tiempo se le ha visto desdibujarse un poco, pero sigue siendo el mismo. Con el paso de los años, han surgido reportes por demás interesantes que tienen que ver con el holandés errante. Uno de los que a mí más me gusta y de los que más me ha llamado la atención es un reporte de 1881, en donde varios barcos pertenecientes a la Marina Británica, a la Armada Real Británica, tuvieron un encuentro. Verá, en 1881, en particular en julio, diversos barcos de la flota de guerra de Inglaterra se encontraban realizando un viaje que ellos llamaban viaje de bandera, un viaje de exhibición de su poderío naval. Estos barcos navegaban por diferentes territorios que en ese momento todavía eran colonias británicas. Y así, aquel grupo de embarcaciones, por ejemplo, se encontró en Australia, recorrió territorios del sur del África y andaba por aquí y por allá, cuando deciden regresar hacia el norte, para acudir al Mediterráneo en alguna situación que había por allá. Entre otros barcos se encontraba el HMS Inconstant, el Bacante, el Cleopatra, el Tourmaline y varios buques más que navegaban en esta formación, tras haber pasado por la parte norte de Australia y comenzar a navegar en dirección precisamente hacia el Cabo de Buena Esperanza. Hubo algo extraño. Deben de haber sido las 4 de la mañana del 11 de julio de aquel 1881, cuando de pronto se dio la voz de alarma. Uno de los vigías que se encontraba en una de las gofas, arriba de un mástil, comenzó a llamar, asegurando que frente a ellos había un navío. Inmediatamente, uno de los hombres que se encontraba en el puente del mando del Inconstant, que era el buque más importante de aquel grupo, corrió en dirección hacia el castillo de proa, para poder observar con unos prismáticos, con un catalejo, qué era lo que estaba allí. Varios otros miembros de la tripulación, tanto del Inconstant como del Bacante, del Cleopatra, del Tourmaline, corrieron a ver de qué se trataba, y pudieron observar un navío envuelto en una especie de bruma rojiza, con los mástiles, las velas desplegadas, iluminado con linternas, navegando tranquilamente a unas 200 yardas de la proa de estas naves inglesas que iban ahí. El navío navegaba tranquilamente, como cualquiera, excepto que era un barco extraordinariamente viejo. La forma, la disposición de los arreos, el tipo de velas, todo era un barco de hacía siglos. Y tranquilamente pasó a muy corta distancia. Cuando el oficial del Inconstant vio aquello, corrió a dar la orden de cambiar el rumbo, puesto que lo iban a embestir. Estaba demasiado cerca, lo iban a embestir. Del otro lado, en el Bacante y en el Cleopatra, inmediatamente pusieron marcha atrás para frenar los barcos y no llevarse esto.
Pudieron verlo tranquilamente navegar, silencioso. No pudieron distinguir tripulación alguna, no se veía ninguna persona a bordo, solamente esta bruma rojiza. En cuestión de unos minutos, numerosas personas estaban ahí afuera, viendo qué era lo que estaba ocurriendo, cómo pasaba esta masa frente a ellos. Pero al mismo tiempo que iba pasando frente a ellos, y unos comenzaban a murmurar qué rayos era, desapareció. Y al desaparecer, es que desapareció completamente. Ni siquiera dejó una estela. Cualquier barco que navega, grandes, pequeños, dejan una estela. Puede ser pequeña, grande, si es de motor deja una turbulencia. En este caso no dejó nada. Tal como si no hubiera habido nada. 4 de la mañana de 1881. Horas después, el vigía que se encontraba arriba, el que primero vio aquello, caía desde su punto de observación, misteriosamente encontrando la muerte contra la cubierta del barco. Días después, aquel oficial que corrió al castillo de proa para observar qué era lo que estaba ocurriendo, enfermaría gravemente y moriría a bordo del Inconstant, y el propio Inconstant, poco antes de terminar el recorrido que le llevaría hacia el estrecho de Gibraltar y la entrada al Mediterráneo, enfrentaría un incendio. Se incendiaría el barco. Lograron apagarlo y lograron salvarlo, pero poco después el propio capitán enfrentaría la muerte. Todo esto se sumó a una serie de eventos extraños en el Tourmaline, en el Cleopatra, en el Bacante. Todos ellos comenzaron a sufrir situaciones extrañas, hasta el punto en el que se pensó que habían cruzado con el holandés errante. Lo más curioso del asunto es que a bordo del Inconstant se encontraba el príncipe de Gales, el príncipe Jorge, que llegaría a ser el rey Jorge V, junto con su hermano y junto con su tutor. Se encontraban en un viaje de 3 años. Los miembros de la familia real en aquel entonces solían hacer estas navegaciones, básicamente para conocer todos los territorios pertenecientes a la corona británica, y en particular el rey Jorge V fue conocido como el rey marinero, porque era muy afecto a navegar por todo el planeta. Cuando llegó a Inglaterra y entregó su bitácora, junto con la bitácora del Inconstant y las demás bitácoras, el alto mando británico se quedó sorprendido de aquel reporte, que pasaría a la historia como uno de los más extraños reportes de los que se tenga registro en la Marina Real Británica. Por supuesto, el hecho de que hubieran ocurrido todos esos incidentes y esas tragedias era parte de la propia leyenda. La leyenda del holandés errante, como parte integral de esto, dice que cuando un buque se encuentra con él y el capitán no hace nada por recibir la carta, el barco queda maldito, y algún miembro de la tripulación, si no es que varios miembros de la tripulación, morirán. Si no es que el propio barco se irá a pique. Y eso tiene mucho que ver con otro barco que tuvo una situación similar. El SS Waratah. El Waratah era un barco que realizaba un recorrido muy largo. Incluso llegaba a los territorios de Australia, Nueva Zelanda, toda aquella región. Después navegaba hacia los diferentes puntos de la costa africana. Después de ahí se iba hacia el norte, hacia Londres, hacia Madrid. Bueno, no Madrid exactamente, sino a puertos españoles, puertos portugueses. De ahí navegaba hacia el territorio inglés. Este barco era un barco relativamente nuevo. Le estoy hablando del año de 1909. El Waratah había sido puesto a flote en 1906, 1907 y había comenzado a trabajar en esta ruta en 1908. Era un barco nuevo y era un barco moderno. Era un barco de vapor con casco de hierro completamente, ya no tenía velas, ya no tenía nada. Era una embarcación mixta que llevaba carga y llevaba pasajeros. Solía pasar por diferentes lugares, dejando carga, cargando cosas nuevas, subiendo pasajeros. Era un viaje infernal. Déjeme decirle que este buque no tenía aire acondicionado, no había forma que lo tuviera, y los viajes podían ser muy largos, por territorios y mares increíblemente calientes, para después llegar a una zona fría en donde la pasaban muy mal porque tampoco había calefacción. Además, el Waratah tenía la mala costumbre de cabecear mucho. El diseño mismo era el de un barco que cabeceaba mucho, pero al mismo tiempo era un barco seguro. En aquel año de 1909,
particularmente el 27 de julio en pleno invierno del sur. El Waratah navegó desde Australia en su ruta habitual. Pero ese día en particular hubo algo extraño. El buque fue observado por el oficial Phillips del barco Clan MacIntyre, que también era un vapor grande. Ambos barcos se cruzaron apenas pasar el Cabo de Buena Esperanza. Se cruzaron en la ruta. El oficial del Clan MacIntyre hizo señales. La gente del Waratah respondió las señales normalmente. Llevaba 201 tripulantes y pasajeros a bordo. Había recogido 6.500 toneladas de carga. Era muchísimo. El barco como tal debe de haber soportado unas 12.000. No era tan grande. Por su parte, el Clan MacIntyre era un barco también de unas 9.000 toneladas y resentía la tormenta. En ese momento se estaba cirniendo sobre de ellos una tormenta con la fuerza de un huracán. Así es que pudieron observar el cruce de Waratah con MacIntyre. Ambos compartieron señales luminosas. Ninguno de los dos estaba equipado con radiotelégrafo. Todavía no era necesario, todavía no era obligatorio, pero compartieron señales con las lámparas. El informe de Waratah es que todo estaba en orden, que tuvieran cuidado con las corrientes, algunos detallitos. Clan MacIntyre y el oficial Phillips reportaron lo mismo, tal viento, no sé qué, buen viaje. Y la clásica frase, Godspeed, que el viento esté a tu popa. Ambos barcos se alejan y transcurre sin novedad las siguientes 2 horas. Mientras estas 2 horas transcurren, el oficial Phillips vuelve al puente de mando, desde donde observa el horizonte nuevamente, saca sus prismáticos, está viendo, cuando de pronto nota algo raro. Está oscureciendo ya. Y en medio de la penumbra, y en este movimiento, y en este ir y venir de olas, y de brisas, y de cosas, distingue una silueta extraña en el mar, que va siguiendo exactamente la ruta del Waratah. No puede creerlo. Vuelve a abrir muy grandes los ojos, observa con sus prismáticos, llama a otra persona que está junto de él y le dice: observa y dime qué ves, y ambos coinciden en que están viendo un viejo velero, que en medio de una tormenta bárbara está navegando con todas las velas desplegadas, con una tranquilidad impresionante que no parece ni siquiera moverse, pero no pierda de vista que es 1909. Estos marinos inmediatamente reconocen que ese barco no puede estar ahí, en esa fecha y en esas condiciones climáticas, navegando con tal tranquilidad, siguiendo la ruta exacta del Waratah. La descripción hecha por aquellos oficiales es que era un barco rojizo, como en medio de una bruma. ¿Y sabe qué? Nunca se supo nada del Waratah, después de ese avistamiento con el Clan MacIntyre, que era otro barco de vapor. El Waratah se perdió para siempre, con toda la tripulación, con todos los pasajeros, con toda la carga excepto uno. En un punto anterior del viaje, en Durban, uno de los pasajeros de apellido Sawyer decidió bajarse del barco, asegurando que había tenido un sueño horrible, un sueño tan perturbador, que se había repetido durante los 3 días que llevaba a bordo, que lo llevó a una crisis nerviosa que lo obligó a descender del barco, asegurando que el barco estaba maldito. Tenía razón. Cuando fueron todos ellos interrogados por una junta militar del almirantazgo para ver qué había ocurrido, incluyendo a Phillips, al otro oficial, al propio Sawyer, a la gente que se había cruzado en el camino con aquel barco, con el Waratah, todos ellos dieron su testimonio. Pero lo que provocó inquietud era que oficiales al servicio de su majestad, a bordo de un barco de vapor, aseguraran haber visto un barco fantasma siguiendo al Waratah. Claro, no era algo aceptable para una corte de investigaciones, pero lo que era un hecho es que el Waratah jamás volvió a tener ninguna noticia. No volvió a dar ninguna noticia. Hasta el día de hoy no se ha encontrado su pecio. Los restos, el naufragio, como quiera llamarle, no se ha podido identificar, no se ha encontrado. Es como si la propia tierra se hubiera tragado el barco para siempre. Después de un encuentro con el holandés errante.
Ahora, algo que poca gente se imagina es que un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial tuviese un encuentro con el holandés errante. Eso sí que sería extraño. Pero vea, durante la Segunda Guerra Mundial, en la región entre Cabo Agujas, el Cabo de Buena Esperanza y territorios australianos eran regiones vigiladas por los U-boats porque en esta zona había un importante tráfico de carga para llevar al teatro de operaciones de Europa. A Inglaterra, así como de los Estados Unidos, venía la mayoría de los productos, del petróleo, de los bienes, de los comestibles que eran utilizados por los ingleses durante la guerra. También venían desde territorios australianos y neozelandeses, desde soldados hasta provisiones, lo que fuera. Y mucho de esto venía en barcos sin escolta, por lo que los submarinos alemanes habían optado por realizar misiones en esta zona del Atlántico Sur, y uno de ellos era el U-116. También se le conoce como UB-116, y eso es en relación a que era un submarino minero, un submarino que colocaba minas. El 116, además de colocar minas, también tenía 15 torpedos a bordo y era uno de los submarinos más grandes de los que se hayan realizado en aquella guerra. El tipo de submarino era especialmente grande. Esta embarcación, según se cuenta, habría estado navegando en aquella zona cuando fue sorprendido por una embarcación que navegaba tranquilamente, probablemente un carguero. Viendo que había un blanco posible, inmediatamente se sumergió. Comenzó a navegar poniéndose en posición, dado que era muy lento, por el propio tamaño y porque no eran submarinos de combate, estaban diseñados para sembrar minas explosivas en el mar. El hecho es que el capitán Wilhelm Grimm, Oberleutnant, ordena que su navío sea enfilado para hacer una trayectoria diagonal, no de frente perpendicular, sino diagonal, de tal manera que cuando tenga al alcance aquella embarcación visiblemente británica no haya problema y pueda disparar. De pronto, mientras van acomodándose, dando las instrucciones, están sumergidos para no ser detectados y que alguna escolta o un avión los pueda observar, van enfilándose cuando de pronto hay la voz de otro de los miembros de la tripulación que por el periscopio acaba de ver que hay un segundo barco. Si el capitán pensaba que era un único barco, no habría problema, inclusive podían subir a la superficie y cañonearlo. Pero si hay dos barcos habría que tener cuidado, porque tras hundir al primero el segundo podría hacerles una fechoría, por lo que inmediatamente toma el periscopio y observa, y para su asombro, adivine qué fue lo que vio. El buque británico iba siendo seguido por un velero viejo, un gran velero, extraño, raro, que navegaba tranquilamente. No había ecos de sonar, no había ningún tipo de señal. El navío británico seguía navegando tranquilamente, lo tenían perfectamente localizado, era de noche, y estamos hablando de algún momento a principios de 1942, cuando observan aquella embarcación. En las regiones del sur es verano, así es que relativamente están en calma y pueden observar cómo estas dos embarcaciones están ahí, pero inexplicablemente esta otra navega con todas las velas totalmente llenas, totalmente infladas, como si hubiese un fuerte viento, cuando en realidad minutos atrás el viento estaba en calma. Las aguas están perfectamente en calma y hay una claridad total y pueden distinguir este navío que avanza rápidamente. Sorprendidos, no saben qué hacer. En un cierto momento, el capitán ordena hundir el barco inglés. El velero no es importante, al velero lo pueden alcanzar y después hundirlo con el cañón de cubierta, lo que sea, así es que da la orden de disparar. Y disparan el primer torpedo. Según se cuenta, aquel barco se hundiría rápidamente, con un solo torpedo haría una explosión bárbara y se iría a pique rápidamente, pero acto seguido girarían el submarino para disparar al velero, presumiendo que era algún tipo de corsario de los ingleses, algún señuelo, algo que parecía ser un barco viejo y en realidad era un cañonero, y disparan el segundo torpedo. Tienen la claridad del rumbo, pueden observar el giro
aquella cosilla que va dejando la estela, pueden ver cómo impacta con aquel velero y no pasa nada. Y se dan cuenta que a pesar de la corta distancia, de lo preciso del disparo, el torpedo sigue adelante, pasando por aquel barco que instantes después desaparece. Cuando regresan a puerto en Alemania, o en Francia, no sé dónde estaría su base de operaciones del 116, y entregan el reporte, bueno, alguien tiene que explicar por qué dispararon un torpedo contra un buque fantasma. Pero no se hizo ningún tipo de castigo, no se dio ningún castigo al capitán Grimm. Básicamente porque el propio almirante Dönitz, el jefe de la marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial, había vivido en carne propia este tipo de experiencias años atrás, durante la Primera Guerra Mundial. Él había sido testigo de una aparición que era considerada como el holandés errante. Y más allá de eso, numerosos submarinos habían puesto en sus bitácoras extraños reportes acerca de avistamientos de un velero antiguo, siempre en la zona sur, en la zona africana. No era tan frecuente las misiones allá. La gran mayoría de los Wolfpacks, de las jaurías, como les llamaban ellos, fueron en el norte. Pero los navegantes solitarios que llegaban ahí reportaban cosas extrañas, como era de esperarse. Y cualquiera que se encuentra con el holandés errante puede pasarla muy mal. El propio U-116, su capitán Wilhelm Grimm, y toda su tripulación se perderían. Un par de meses después, en 1942, mientras realizaban una patrulla al norte de Inglaterra. La maldición del holandés errante. Ahora, otro de los relatos más inusuales que hay, porque ya es en una época moderna, es el caso del Strat Magellan. Este es un barco moderno. El Strat Magellan fue construido en 1958 y el encuentro fue en el 59. En ese año, mientras que este carguero de unas 12.000 toneladas, que era un barco nuevo, con electrónica, con radar, con comunicación, con un montón de cosas nuevas, mientras se encontraba navegando a unas 300 millas hacia el sur, saliendo de Australia, había navegado alejado de la costa africana, 300 millas náuticas al sur de Cabo de Buena Esperanza, tuvieron un encuentro muy raro. A mitad de una noche clara, perfectamente tranquila, sin viento, mientras navegaban en la noche, de pronto, uno de los vigías comenzó a reportar desde el puente de mando al capitán Peter Algra que había un velero frente a ellos, en trayectoria de colisión y a muy corta distancia. Algra, que se encontraba en la caseta atrás, en la oficina que tenía atrás del puente de mando, inmediatamente corre al puente y observa que frente a ellos hay una embarcación, pero el radar no marca nada. El barco tiene un radar moderno, tiene equipos sofisticados y no tiene nada. Aquello no emite ninguna señal de radar, aun cuando un barco de estos ya podía detectar, por ejemplo, un velero frente a ellos. Pero en este caso no lo pueden ver y está a pocos metros de proa, a punto de chocar con ellos. De hecho, comienzan a sonar la señal de alarma, el código internacional para avisar que van a tener una colisión. Comienzan a sonarlo con las enormes cornetas de aquel barco, avisando que hay un riesgo, llamando la atención. Por los prismáticos no pueden distinguir nada. No hay nadie en la cubierta, no se observa a nadie salvo este resplandor extraño, mientras que el barco se mueve tranquilamente como si fuera arrastrado por una corriente que nadie ve, porque no hay viento y sin embargo aquello navega con tranquilidad, y justo cuando están a punto de chocarlo, desaparece, sin dejar huella. Curiosamente, y a diferencia de muchos otros casos, en el caso del Strat Magellan, no le pasó nada. No se hundió, no tuvo incendios. Se dice que alguno de los oficiales en el puente de mando enfermó de gravedad, pero no hay constancia de eso. Se reportó el encuentro extraño aquel. Y la descripción que hicieron del velero era perfectamente coincidente con un velero del siglo XVII, tal como lo sería el holandés errante.
¿Qué hay ahí entonces? Bueno, el número de avistamientos es enorme. Estos solamente son algunos pocos, los más curiosos y los más llamativos. Pero a lo largo de los años, este tipo de avistamientos han sido frecuentes generalmente en aquella región. Pero también hay que hacer notar que holandés errante podría considerarse como una denominación para un fenómeno paranormal en el que se observa un barco. Y no es el único, ya que, por ejemplo, en los mares del norte, en el Atlántico Norte, está la historia del capitán Fock, el cual aparentemente retó también al diablo y se convirtió a sí mismo en un holandés errante, aun cuando no es el mismo. Son dos relatos diferentes, dos embarcaciones diferentes, y el del Mar del Norte es un clipper. Es diferente completamente, no se trata del mismo navío. Mientras que en los mares del sur, en la zona del Cabo de Buena Esperanza, la embarcación es más cercana a alguno de aquellos barcos del siglo XVII, en los mares del norte se trata de un clipper, algo mucho más nuevo. Con respecto a ese encuentro, se da el testimonio, por ejemplo, del Orkney Bell. Este era un ballenero que se encontraba pescando en Islandia, muy al norte, cuando de pronto pudieron observar que junto a ellos, así súbitamente a mitad de una noche clara, con una luna gigantesca en aquellos mares cristalinos de los mares del norte, helados, de pronto aparece junto a ellos un barco de vela. Es un barco rápido. No era extraño. Es 1911, todavía navegaban algunos grandes barcos de vela a las aguas del mundo. Pero esto era diferente. Este era un barco similar a un barco de té. Extraño, porque se empareja al Orkney, que era un ballenero relativamente lento, de vapor, pesado, y en cuestión de instantes comienza a hundirse. Para el pánico de la tripulación, que está viéndolo, aquello comienza a hundirse y lo único que escuchan son 3 campanadas que provienen del mar. Un par de días después, el Orkney comienza a experimentar situaciones terribles, como por ejemplo, una ola corre la cubierta y se lleva a 3 marinos. Otro de los vigías que estaba aquella noche cuando detectaron la presencia del barco cae y se mata. Pero más aún, el propio Orkney Bell se quedaría atorado en el hielo durante semanas, a punto de morir de hambre. Si no fuera porque en algún momento se fractura aquello y pueden volver a navegar, habrían muerto de inanición y de frío, en medio de las gélidas aguas del norte. Así que sí, esta es una historia que se ha repetido durante muchos años, y muchos marinos hoy en día todavía de pronto creen ver algo. Por supuesto, siempre hay una explicación sana y razonable a todas estas cosas. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de la Fata Morgana? Fata Morgana es básicamente un espejismo. Es un fenómeno que se da cuando durante el día la temperatura del aire, la temperatura del agua, etc., genera un efecto de espejo que provoca que pareciera que un navío aparece flotando en medio del aire, o una ciudad, o un velero, o cosas increíbles. Básicamente es un espejismo. Pero no sirve para explicarlo porque, de hecho, la mayor parte de los avistamientos del holandés errante, los más importantes, siempre son de noche. La Fata Morgana no puede ocurrir de noche. El cambio de temperaturas no permitiría eso. Se ha dicho que son ilusiones ópticas, producto de fenómenos como las auroras boreales. En la zona específica del Cabo de Buena Esperanza no sucede eso. No está tan al sur como para poder observar algún fenómeno atmosférico anómalo. No corresponde. Se ha dicho que podría ser avistamientos bien intencionados, es decir, alguien que ve un barco y no lo reconoce y piensa que es. Bien, 2 cosas. Primero, la mayoría de los avistamientos señala que el barco navega contra las condiciones del clima. Por ejemplo, en una tormenta, navegar con todas las velas desplegadas lo habría hecho pedazos el clima. O en un clima totalmente cálido y tranquilo, sin una sola ola. De pronto aparece esto, navegando como si hubiera un viento enorme que lo está empujando como si... Y ahí no hay nada. La leyenda está ahí. Y lo que es un hecho es que cada vez que alguien observa al holandés errante, algo pasa. Si no lo cree, ahí están los testimonios. Como un detalle curioso.
A bordo del Inconstant hubo un par de decesos, pero el barco sobrevivió bien hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, los otros barcos que estuvieron por ahí no tuvieron tanta suerte. De hecho, al menos 2 de ellos, el Tourmaline y el Cleopatra, sufrieron accidentes misteriosos muy poco tiempo después de aquello. Así que la maldición del holandés errante pareciera tener algún fundamento, aunque claro, siempre se puede explicar que todo esto pudiera ser no más que una leyenda. ¿Usted qué pensaría? Buenas noches y que descansen en paz.